noticia importante, sobre todo para las amas de casa, es la posibilidad de poder jubilarse. ¿Por qué? Porque prorrogan la moratoria para las mujeres por 3 años más, y esto se ha dado a conocer hace instantes nada más. Miguel Fernández Pastor es abogado, está en comunicación telefónica. Buenas tardes, Luciana Rubinska, Adrián Salonia, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? A ver, Pastor, cuéntenos, o en primer lugar, el análisis que hace frente a esta decisión del Gobierno Nacional. Yo creo que lamentablemente es una vez más, es una burla al sistema de seguridad social, a las mujeres, al sistema previsional. Porque si bien han prorrogado la moratoria, y esto hace suponer que las mujeres se van a poder acoger, les falta prorrogar lo que se conoce como la fecha de corte. ¿Qué es la fecha de corte? Es la fecha en que la mujer puede incorporar esos años por moratoria. Para que se entienda, esa fecha desde hace 4 años está en el 2003. Por lo tanto, una mujer hoy, para poder acogerse a la moratoria, ya en este momento necesita haber trabajado 4 años en la economía formal posteriores al 2003. Y dentro de 3 años va a necesitar haber trabajado 7 años. Por lo tanto, se supone que si estamos hablando de mujeres que son o amas de casa o que trabajan en la economía informal, es casi imposible que sumen esa cantidad de años. Por lo tanto, prorrogar la moratoria y no prorrogar la fecha de corte, en mi modesta opinión, es criminal. Miguel, te saludo Luciana Rubinska. Yo me acuerdo que vos habías hecho mención a esta situación la última vez que viniste acá al piso, que no tenía demasiado sentido hacer una cosa si no se hace la otra. Ahora, la pregunta que te hago es, como no tiene demasiado sentido, ¿la lógica no indicaría que a partir de ahora cambien el tiempo y la edad de corte? Porque no tendría sentido si ya lo hubieran hecho, pero cuando se votó la ley de reparación histórica, donde se vota la primer prórroga, no prorrogaron la fecha de corte. Por eso prorrogar hoy la moratoria sin prorrogar la fecha de corte es burlar a la gente, es el triunfo del cinismo. Decir, prorrogamos algo que no va a tener ningún efecto. Luciana, este es el gran problema y lo que a mí realmente me desespera. Porque ya lo han hecho, no es que no lo van a hacer, no es que estamos imaginando que lo van a hacer. Ya lo han hecho, ya no prorrogaron la fecha de corte, la moratoria había perdido todo sentido. Y ahora está terminando de perder el poco sentido que le quedaba. Porque es inconcebible que una mujer que trabaja en economía formal pueda acogerse. Sí, como dice Julia Estrada, una condena patriarcal lo que están haciendo. Ahora, Pastor, sabemos que Nicolás Dujovne está en Nueva York y le prometió a algunos empresarios que en caso de ganar Cambiemos se viene la reforma laboral. ¿Usted cree que en caso de que el presidente Macri sea reelegido, se viene la reforma jubilatoria en la Argentina? Sin ninguna duda. Creo que eso ya está. Más, yo creo que parte de la reforma la van a hacer antes de irse. Yo creo que van a intentar, ya lo intentaron, de hecho se aprobó un fondo común de inversiones con destino a los seguros de retiro, y yo creo que este es el camino hacia a la privatización del sistema. No van a tener ningún empacho en hacerlo, incluso en campaña electoral. Bueno, de hecho ya los jubilados en la era Macri fueron variable de ajuste, ¿no? Así es, perdieron por lo menos el 30% del haber en forma directa, y en forma indirecta más de eso, porque el incremento de los servicios públicos, el incremento de los medicamentos y el incremento de los alimentos representa una pérdida de capacidad económica enorme, que ha llevado que el 40% de los jubilados y pensionados en Argentina estén debajo del nivel de indigencia o de la línea de indigencia, y casi el 80% de los beneficiarios debajo de la línea de pobreza. Corregime, Miguel, aumentó el doble los medicamentos de lo que aumentaron las jubilaciones. Por lo tanto, este dato que recién mencionabas, de la cantidad de jubilados lamentablemente que están por debajo de la línea de la pobreza y otros tanto por debajo de la línea de indigencia, tiene sentido en cuanto a los números. Así es, tiene absoluto sentido. Y además hay otro fenómeno que es el tema del endeudamiento al que los están llevando ahora. Porque la tasa que se está cobrando es el 54%, que si uno la compara contra las LECI, que dan el 70% y se puede decir que son baratas, pero acá le están cobrando los jubilados el 54% de tasa con una actualización de la jubilación del 35%. Están perdiendo 20% más en ese crédito. Y el mes que viene, los jubilados que tomen crédito hoy con una tasa virtualmente usuraria
en relación a su situación financiera, van a haber disminuido su haber en un 20 o un 30%, porque es la cuota que se le van a descontar. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿no? En el 2017, en diciembre de ese año, cuando surgió en el Congreso debido a un proyecto del oficialismo y después los diputados de Cambiemos votaron a favor de esa reforma jubilatoria que tanto daño les ha causado. Bueno, ¿cómo van a encarar la campaña electoral del gobierno? ¿Qué se les va a decir a esos jubilados después de cómo les ha ido, ¿no? En este tiempo. Y es la política de la mentira permanente. Esto de la prórroga es una demostración de eso, porque prorrogan, porque iba a haber una sesión una cuestión de privilegio en la Cámara de Diputados, que iba a ganar, y entonces anuncian que van a sacar la prórroga de la moratoria. Pero como todo es amañado, todo es cínico, todo es tramposo, al no prorrogar la fecha de corte, es lo mismo que si no se hiciera nada. Entonces lo único que lograron fue parar una denuncia política, pero no han resuelto el problema de los que menos tienen, que es el objeto de la seguridad social. Por eso mi indignación, y perdónenme que esté indignado con este tema. Miguel, por supuesto, ¿cómo no vas a estar indignado si en realidad termina siendo algo que no beneficia a los jubilados y nosotros lo comunicamos como si fuera un beneficio real? Perdóname que te moleste nuevamente, pero sería interesante, si alguien recién se está sumando a la pantalla de C5N, que entienda de vuelta en tu explicación por qué no tiene sentido que se incrementen 3 años para poder tener esa moratoria, para poder hacer uso de esa moratoria, y que no tiene sentido si no está el corte en la edad. Te lo voy a hacer en números para que la gente lo pueda entender. La fecha de corte hoy, es decir, la fecha hasta la que se puede usar la moratoria es el año 2003, diciembre del 2003. Bien. Por lo tanto, una mujer que cumpla 60 años en el 2019, quiere decir que nació en 1959. Sí. Como una persona puede empezar a hacer aportes después de los 18 años, quiere significar que en los periodos que puede incorporar es a partir de 1977. Claro. Si es hasta el 2003 y yo le descuento en 1977, quiere decir que puede incorporar en el plan de pago o la moratoria 26 años. Por lo tanto, posterior a esa fecha, después del 2003, tiene que haber trabajado 4 años en la economía formal. Porque si no, ¿cómo se jubila si necesita 30? Sí, claro. ¿Entendés? Sí. Es terrible lo que han hecho. Y es muy difícil pensar que La alguien... economía formal para pagar. Si pudiera trabajar en la economía formal, no estaría usando un plan de facilidades de pago. Claro. Es básico. O sea, a ver, Miguel, entonces con esta ampliación, estos 3 años, requeriría a esa persona que no llegó a cumplir la cantidad de años que se piden para poder jubilarte, tener que estar en la economía formal, o sea, tener un trabajo en relación de dependencia y hacer sus aportes correspondientes. Y se supone que es contradictorio con la necesidad, no solamente por una cuestión de edad, sino por una cuestión lógica del mercado, la dificultad para poder trabajar. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Claro que está bien lo que está diciendo. Y está tan bien porque si esa mujer no pudo trabajar cuando era joven, cuando tenía capacidad de trabajo, ¿cómo va a poder ahora que es más vieja? Es una cuestión de sentido común. Claro. Si vos prorrogás una moratoria, un plan de facilidad de pago, tenés que prorrogar en la igual medida la posibilidad de incorporar esos años. Miguel, ¿qué le responde a algunos integrantes del gobierno? De hecho, al nuevo integrante, al reciente integrante del gobierno, Miguel Ángel Pichetto, que en la primera entrevista, después de haber sido designado como compañero de fórmula de Mauricio Macri, dijo que en la época del gobierno de los Kirchner se ha jubilado mucha gente que nunca había hecho aportes, ¿no? Criticando la política de Cristina Kirchner. ¿Qué le responde usted como abogado previsional? Mira, yo creo que la mejor respuesta es el sentido común. En la Argentina se incorporaron 3,5 millones de beneficiarios que no tenían oportunidad de obtener un beneficio por el descalabro económico en el que hemos vivido permanentemente. Lo único que hizo el gobierno de Cristina Kirchner, y del cual en ese momento yo participé y me siento orgulloso de haber trabajado en esa moratoria,
es la posibilidad de que aquellas personas que trabajaron en la economía informal, aquellas personas que le aportaron Producto Bruto a la Argentina, que además pagaron impuestos para financiar el sistema previsional, que además hicieron los 30 años de aportes como autónomos a través de un plan de facilidades de pago, lo menos que tenían que tener es el reconocimiento de la sociedad argentina. Lamentablemente, mientras esos impuestos, mientras ese trabajo iba para financiar jubilaciones de privilegio, nadie dijo nada. Cuando fue a financiar a los que menos tienen, a las mujeres de menor capacidad económica, las amas de casa, entonces fue un dispendio populista. Que se pongan de acuerdo. El esfuerzo de una sociedad es el esfuerzo del conjunto. No puede ser el esfuerzo para que algunos pocos se beneficien y que el resto se muera de hambre. Por lo menos esa es mi visión. Miguel, además, y ya como cierre, en ese momento, tiempo atrás, a veces costaba mucho que todos los empleados estuvieran registrados. Bueno, hoy también, pero digo, ahí no solamente era la dificultad y la complejidad, sino que muchas veces hubo gente que estuvo empleada, porque conozco casos directos, y que no pueden confirmar y comprobar esos años de aportes dentro del sistema por una cuestión de que no existían las computadoras, el sistema de internet y demás. Porque no existía la computadora, porque no se hacían las planillas, porque se robaron los aportes, porque no ingresaron los aportes y no había control. Infinidad de causas llevaron a que muchísima gente se quedara fuera del sistema. Gracias, Miguel. Algún día tenían que ser incorporados, algún día tenían que ser reconocidos como ciudadanos. Esa es la verdad, y eso es lo que logró el plan de inclusión jubilatoria. Por eso yo digo que el problema del gobierno que viene no es tanto un problema de números, es un problema de volver a entender que el país es el otro, que hay que incorporar al otro, que sin solidaridad no se puede construir un país. Y así está el régimen basado en la solidaridad hasta ahora. Gracias, Miguel, muy amable. Te mando un beso enorme y lo mismo a Saloni. Muchas gracias.